Una primera convicción que creo que va a presidir mi mandato es la profunda convicción respecto a lo que es, a mi entender, una estrechísima vinculación entre los valores sociales y ambientales en juego, que hacen que en realidad el acceso efectivo al agua potable para las personas y comunidades más empobrecidas, no olvidemos, 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable en estos momentos. Pues bien, el acceso efectivo, conseguir ese acceso efectivo de los más vulnerables, de los más empobrecidos, depende desde mi punto de vista en gran medida de que seamos capaces de recuperar la sostenibilidad y el buen estado de los ríos, de los lagos, de los acuíferos, de los que pueden abastecerse. No es un lujo de ricos la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos, es una necesidad de los que más dependen en directo de ellos, porque no tienen dinero para pagar 1.000 euros metro cúbico, que es lo que pagamos en la práctica por el agua embotellada. 1 euro litro más o menos, un metro cúbico tiene 1.000 litros, pues 1.000 euros metro cúbico. Segunda convicción profunda, yo creo que es preciso desarrollar una visión ética en la gestión del agua. Hablaré luego rápidamente del hecho de que haya entrado en Wall Street como una pura mercancía. Yo creo que eso es grave. Una visión ética del agua que permita distinguir rangos de prioridad, objetivos y criterios de gestión específicos para los diversos tipos de funciones, de utilidades que tenemos en los usos del agua. Este 22 de marzo que viene, Día Mundial del Agua, se dedicará a ese debate y ya les adelanto que les animaré a que participen desde Navarra, tanto a nivel institucional como en los movimientos sociales, en este esfuerzo colectivo que lanzamos desde Naciones Unidas. Otro punto, para mí es fundamental desarrollar la visión de género que promueve ONU Mujeres en el diseño y desarrollo de planes y proyectos de agua y saneamiento, especialmente en comunidades y poblaciones en el medio rural en situaciones de vulnerabilidad, mirando a la mujer o a las mujeres no solo como víctimas, que lo son y a menudo, sino como potenciales y activas defensoras tremendamente poderosas en la defensa de estos derechos humanos. Y por último, una convicción profunda, a mi entender, los derechos humanos constituyen, fíjense bien, el núcleo esencial, desde mi punto de vista absolutamente irrenunciable, de lo que debería ser considerado como la gobernanza global democrática que necesitamos en el mundo. Por ello debemos trabajar para que el clamor de los más vulnerables no sea simplemente un problema de ellos o un problema de solidaridad, sino que ese clamor se transforme en un clamor de dignidad democrática con el cumplimiento de los derechos humanos, con lo cual ese deber, ese clamor debe ser de todos y todas las demócratas del mundo, ¿verdad? Esas son mis preocupaciones que yo creo que van a presidir todo mi mandato. Convicciones. Preocupaciones. Las relato rápidamente. Pues miren, una primera que me preocupa y mucho es prestar atención con especial urgencia, y ya he empezado a trabajar en ello, a las comunidades y pueblos indígenas en lo que se refiere al cumplimiento o no y respeto de los derechos humanos al agua potable y saneamiento. De hecho, uno de mis informes temáticos que ya he empezado a trabajar será para 2022, va sobre este tema. Otro tema, necesitamos multiplicar esfuerzos en muchas zonas rurales, en las zonas rurales empobrecidas del mundo, con especial atención a los problemas de saneamiento, que sigue siendo un desafío mayor, de primera envergadura, sobre todo para las mujeres y las niñas, y prestar una especial atención a algo que en España nos puede sonar un poco exótico, pero que sigue vigente en muchas partes del mundo, particularmente en América Latina, que son los modelos de gestión comunitaria en el medio rural, muy importante. A eso también le voy a dedicar una atención importante. Creo fundamental desarrollar una visión de género que empodere a las mujeres, como he dicho, como activas promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. También debo decirles, quiero profundizar en un trabajo que ha lanzado ya en su último informe Leo Heller, mi antecesor, sobre los riesgos e impactos de la privatización de servicios y de la mercantilización
privatización del agua, dejando abierta la puerta, por supuesto, del diálogo con quienes se sintieron criticados por ese informe, los sectores poderosos, por cierto, de los grandes operadores privados, pero centrando los principales esfuerzos en desarrollar los principios y criterios que deben presidir la gestión democrática del agua y de los ecosistemas acuáticos desde un enfoque de derechos humanos, no de negocio. En particular, y lo enfatizaré a continuación, creo inaplazable confrontar la emergente mercantilización del agua, también la corrupción y la especulación en este frente. Me preocupa enormemente el crecimiento sistemático de la contaminación tóxica, porque estamos haciendo enormes esfuerzos en el mundo para que llegue agua entubada y clorada a las poblaciones, y se va avanzando. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que mientras hacemos enorme esfuerzo económico y social, sigue creciendo la contaminación tóxica, metales pesados, pesticidas, procedentes de producción agraria, de minería, de industrias vertientes, en los ecosistemas, en ríos, en acuíferos, en lagos, y por tanto al final también en el agua que llega a través de esos sistemas mejorados, agua clorada pero contaminada con metales pesados, con pesticidas que son tóxicos en última instancia. Me preocupa muchísimo, por tanto ese va a ser un elemento de mis preocupaciones que se va a proyectar también en otro informe temático próximamente. Es preciso prestar atención a los graves problemas de agua y saneamiento en los lugares donde la gente es más vulnerable, ¿no? Campos de refugiados, que en la medida en que no están en la prioridad, digamos, de las grandes agencias de comunicación, pues desaparecen de nuestra conciencia, siguen ahí en pleno invierno. También preocupación enorme por el agua y el saneamiento en grandes suburbios de enormes ciudades, cuyo crecimiento de hecho se empieza a disparar y se va a disparar con millones y millones de migrantes y refugiados climáticos, no lo olvidemos, en un futuro que ya empezamos a tocar, que no está lejano. Tendremos que reforzar nuestro apoyo a líderes y lideresas, ya lo he dicho, defensores y defensoras de derechos humanos que a diario son amenazados e incluso violentados o asesinados, como he dicho, como ocurrió con mi querida amiga Berta Cáceres en Honduras, por defender el agua, los ríos. Pero en todo caso, y ahí llega un objetivo, pasando de mis preocupaciones a las cosas que creo que puedo y debo hacer. Para mí, obviamente la gente me pregunta, pero ¿realmente usted qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas para resolver estos tremendos problemas? Y yo suelo hacer esta reflexión, que ustedes obviamente son sin duda conscientes de ello, pero la voy a remarcar. Naciones Unidas tendrá todos los defectos e insuficiencias que tiene, sin duda, y que podamos reseñar, ¿no? Y debemos reseñar. Pero si no existiera, deberíamos urgentemente crearla. Es el fruto, vamos a decir, positivo de las masacres y de la inhumanidad de las dos grandes guerras mundiales. Sin embargo, bueno, y en ese sentido Naciones Unidas tiene un enorme poder, una enorme legitimidad moral, social, política, pero los gobiernos, que son los que en última instancia forman las Naciones Unidas, no le han dado a Naciones Unidas los medios necesarios para hacer ejecutiva sus dictámenes, incluso sus leyes. Los derechos humanos son el cuerpo legal de la legislación internacional. Hay obligación de cumplimiento en todo el mundo y han sido elaborados y consensuados en Naciones Unidas. Pero no le hemos dado a Naciones Unidas los poderes y los medios necesarios para dar seguimiento y obligar a que se cumplan esas leyes. Sigue siendo prerrogativas de los gobiernos. Entonces, lógicamente, si Naciones Unidas tiene esa fuerza moral, que sin duda es muy importante, pero no tiene los medios para hacer ejecutivos el cumplimiento de sus derechos humanos, ¿qué decir de un humilde relator de Naciones Unidas? No tengo esos poderes, pero sí tengo visibilidad. Entonces, mi objetivo en gran medida es primero escuchar.
escuchar a los movimientos, a los interlocutores de todo tipo, pero particularmente a los más vulnerables. Porque los más vulnerables, los que tienen los problemas, yo a veces lo digo, las personas, los movimientos afectados, tal vez no tengan toda la razón, no tengan razón en todo lo que dicen, pero sin duda son los que conocen mejor los problemas, porque los sufren. Luego, por tanto, mi primera obligación es escuchar a la gente que sufre la transgresión de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y sobre esa base, darles visibilidad para que en sus mensajes, en sus soluciones, en sus propuestas, se empoderen a la hora de luchar por el cumplimiento de esos derechos humanos. Y obviamente en esa línea de visibilización estará mi acción de interlocución con los gobiernos, con las instituciones, intentando siempre dar alternativas positivas, no solo criticando, mirando también las cosas que se hacen bien, que a menudo son más de las que parecen, pero teniendo también la independencia, tanto frente a los gobiernos como frente a los grandes lobbies de poder económico que obviamente presionan sobre los relatores, pues para que digamos esas denuncias visibilicen los problemas, presionen a las instituciones con la fuerza de los movimientos sociales para que las cosas cambien para mejor. Ese es al menos mi objetivo. Por eso para mí es muy importante arbitrar y preparar un diálogo permanente en tres frentes. El frente de los movimientos sociales ya ha iniciado con cerca de 200 movimientos sociales del mundo, no solo consultas puntuales, sino voy a intentar que haya unas dinámicas, una serie de proyectos que permitan un diálogo permanente. Eso no depende de mi voluntad, depende de proponer ideas, proyectos y cosas que sean de utilidad, que se sientan útiles para los movimientos, de manera que entre sus 1000 trabajos, entre sus 1000 preocupaciones, gane espacio el diálogo permanente con Naciones Unidas. Les valga la pena dedicar ese espacio. Y debo decirles, y aquí me dirijo a ustedes, institución pública tan importante como la Diputación Foral de Navarra, otro frente de diálogo permanente son instituciones locales, es decir, ayuntamientos y gobiernos regionales que en última instancia tienen papeles importantes o competencias plenas en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Y ahí he iniciado con varias redes mundiales también un trabajo de diálogo permanente. Espero contar con un puente de diálogo permanente con ustedes después de esta sesión. Y por último, con las redes expertas. Ahí mi trabajo con la Fundación Nueva Cultura del Agua, tengo cierta experiencia y confío en que también ahí se desarrolle una red de diálogo importante. Por último, ya acabando, me quedan apenas 3 minutos, cuestiones urgentes en las que ya me he involucrado. Pues miren, la primera que me ha alarmado muchísimo y he lanzado un primer llamamiento global de alerta es el hecho de que el agua haya entrado en los mercados de futuros de Wall Street. Eso es pretender consagrar el agua como un puro bien económico, como una pura mercancía. Eso es transformar a los ciudadanos en clientes. Entonces, esos 2.200 millones de pobres que tienen dificultades para acceder al agua potable, ya me dirán ustedes en qué medida son fortalecidos, si pasan a ser simplemente, en vez de ciudadanos, pasan a ser clientes pobres que no pueden pagar. Luego, por tanto, ahí abriré una dinámica de debate mundial sobre este tema y va a ser motivo de mi primer informe temático ante la Asamblea General de Naciones Unidas este año que viene. Respecto a la COVID, que nos ha hecho más evidente, entre otras muchas cosas, la importancia que tienen los servicios de agua y saneamiento como pieza básica del sistema público de salud, aunque sean competencias municipales. Y ahí estoy llamando a los gobiernos a reforzar financieramente a los ayuntamientos, que han quedado anorexiciados en esas dinámicas de pretendida austeridad tan peligrosas, que han llevado a muchos ayuntamientos al final a vender los muebles,
a mirar a ver si a través de una privatización se puede resolver un problema que luego a la postre no se resuelve así, ciertamente. Y en esa dinámica de retos pendientes que yo estoy interaccionando con los movimientos sociales y con las instituciones públicas, importantísimo en España, en Navarra, organizar esa información más allá de los ayuntamientos. La competencia es y debe ser municipal, pero la supervisión, entiendo que debe tener una supervisión y una homologación de la información en estos temas sobre agua y saneamiento a nivel autonómico, mediante observatorios del agua, que luego tengan una puesta en común a una homologación nacional, porque al final el derecho humano al agua y al saneamiento es una obligación de todo el Estado en sus distintos niveles, también del gobierno central, pero pasando por quienes tienen obviamente las competencias. Y lo último, y ahí ya sí acabo, me queda creo un minuto, miren, el 22 de marzo que viene, que parece que está lejos, pero está ahí mismo, es el Día Mundial del Agua. Desde ONU Agua estamos organizando un gran debate global bajo el lema Water to Me, el agua, ¿qué es el agua para mí? Perdón que se me está sonando esto, que era el aviso, ¿verdad?, de que tenía que parar. Water to Me es un gran debate a nivel global sobre los valores del agua, los con S, no solo el valor financiero o el valor económico productivo, el valor ético, el valor territorial, el valor para los pequeños productores agrarios o de otro tipo que no podrán competir en esquemas y en modelos en donde se imponga la especulación financiera, como pasó con los alimentos, en donde en plena reventón de la burbuja inmobiliaria, cuando entraron los alimentos en los mercados de futuros, el precio del trigo lo hicieron subir, multiplicar por 5, hicieron una hambruna mundial como consecuencia de operar desde mercados especulativos con los alimentos. No debemos permitir que eso ocurra con el agua, que debe ser un bien común, que debe estar presidida por la lógica del interés general y en el núcleo duro los derechos humanos al agua potable, al saneamiento. Y los derechos humanos, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Se gestionan con suma eficacia, con sumo cariño, incluso con suma responsabilidad, pero ni se compran ni se venden como el cariño verdadero. Muchas gracias.